y dentro del equipo de privada. Al final de la mesa tengo a Jesús Uceloy, que es poeta, narrador, editor y profesor de escritura creativa y de poesía. A su lado está Esther Muñoz, que perteneció a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de Comisiones y es maestra de infantil y primaria. Y para el final, pues me he dejado al autor, que es el protagonista de esta mesa, que es Antonio García Orejana. Antonio está jubilado, pero bueno, pues él es maestro de profesión durante 22 años, tantos años como de sindicalista. Y además es escritor, y quiero agradecerle pues, la confianza que ha puesto en la Fundación para organizar este acto. Y dicho lo cual, pues yo le cedo la palabra amablemente para que nos hable de Manuel. Pues va a empezar Jesús. Hola, muchas gracias. Es rigurosísimo directo. Pues voy a intentar dirigiros unas palabras con un par de consignas, y una es la brevedad y otra es no destripar la novela de Antonio, y no hablar tanto de ella como para que ya no tenga ganas de leerla. Entonces he preparado un pequeño texto que voy a seguir más o menos para no despistarme demasiado. Qué bellas cosas se encuentran en los libros. La vida es esto y aquello y lo demás allá, dicen los libros. Pero después resulta que nadie se da por aludido, que nadie hace ningún esfuerzo para que las afirmaciones de los libros sean ciertas. Bien, esta es una cita de Josep Pla. De vez en cuando la vida nos concede algún privilegio, nos dedica una atención especial, nos hace un gesto que no es precisamente de amenaza, sino de todo lo contrario. Nos permite la ilusión necesaria para llenarla de sentido. Un pequeño gesto que acaba con nuestra sensación de pequeñez, con inseguridades que nos habitan con frecuencia. Esta tarde la vida me hace un guiño y me permite el silencio del auditorio, y esto me lo permite la confianza de mi amigo que escribe y que me suele convertir en su lector, en un lector también privilegiado, que va recibiendo en primicia sus escritos, según salen de su mesa de trabajo. ¿Por qué me concede este privilegio Antonio? Voy a barajar distintas respuestas. Puede ser que interprete que ando bajo de moral y que necesito que la vida me lance un beso. Quizás ha pensado en mi condición de profesor de lengua. Ha pensado que mi vida, como la suya y la de muchos conocidos, está llena de literatura. Y por ahí empieza todo. Por ahí y por otro gesto de la vida. Antonio es maestro jubilado. Fue maestro en mi colegio y también mi maestro. En el tercer curso de enseñanza primaria, en la EGB de los años 70. Si no recuerdo mal, en el curso 74-75. Yo con 8 años y él con 24 aproximadamente. La vida ya ha hecho unos cuantos gestos de lluvia desde entonces. Un profesor alto, joven, con la simpatía de su persona y la de su juventud. Un profesor que transmite ilusión en sus clases, que inventa juegos, por ejemplo, para que aprendamos ríos y cordilleras, que coloca a sus alumnos en equipo, que organiza concursos de redacción junto a sus compañeros de nivel. A mitad de curso dejó de venir a clase. ¿Quién le sustituyó en aquella baja? El menor, pero a mí se me hizo eterna. Y digo esto porque en conversaciones posteriores Antonio me ha aclarado que la baja más larga de su vida ha sido solo de 2 semanas. Y una curiosidad que ni tú mismo, Antonio, creo que conozcas. Te pusimos un mote. Y aquí, de este grupo de personas, en confidencia, te lo voy a decir. No tengo toda
comen, ¿vale? A ver si ahora se acaba la amistad. Los salesianos tenían una máquina de cine, con la que proyectaban películas invariablemente en cada fiesta colegial. Don Bosco, María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio. Durante tu baja, poco después, proyectaron una película protagonizada por Alain Delon, una película de espadachines. Se titulaba El tulipán negro. Era una película en que era una especie de Zorro antes del Zorro. Entonces, el noble que robaba y se lo daba a los pobres, pues es marcado en la mejilla derecha y entonces tiene la dificultad de que ya no puede aparecer en las fiestas abiertamente. Entonces ese fue el mote que te pusimos, el tulipán negro. Eras el Alain Delon de la clase de tercero. El curso acabó sin más percances. Yo con tus buenas notas y contento con la alegría propia de la edad. A mi maestro, Antonio, le sucedió don José y luego otros que tampoco olvido, pero de los que hoy no viene al cuento a hablar. Algunos de mis otros maestros están por aquí sentados. Mi hermana viene a cuento. Es otra circunstancia de la que nos sigue uniendo de otra manera. Mi hermana Blanca fue contratada también a los salesianos, Graciano Orejas. Y así paso a tener contigo un añadido fraternal a nuestra relación. Fraternal porque hermana, claro. Contigo y con estos otros maestros de los que hoy no toca hablar. Y más aún, cuando termino mi carrera de Filología Hispánica, encuentro trabajo en la enseñanza. Así que me convierto en colega tuyo. Y además me afilio enseguida a las comisiones obreras de Madrid. A partir de este momento, el lugar más habitual para nuestros encuentros son las manifestaciones y las reuniones en los locales del sindicato. Maestro-alumno, compañero de mi hermana, colega, camarada del sindicato. Bastantes gestos que unen mi vida con la tuya. Creo que en torno a 2005, ya todas las fechas que diga son en torno a eso, no. Me lanzo a la representación de los trabajadores. Los permanentes sindicales que atienden al colegio en que trabajo, Toña y María José, te hacen ir a mi centro, sin decirte nada, para una charla sobre jubilaciones, creo. Y hacía cierto tiempo que no nos habíamos visto. Tú no sabías que yo trabajaba allí, así que te damos la sorpresa de tu encuentro. Poco después, en 2007, me hablas de tus actividades literarias. Me regalas y firmas, y por eso no dudo de esta fecha, me firmas tu primera novela editada en papel, Cartas del Sahara. Desde entonces, los mensajes y conversaciones sobre tus escritos no han cesado, pidiendo opiniones, manifestando dudas. En algunas ocasiones leo otras cosas tuyas en tu blog o en correos que me envías con regularidad. Leo Cartas del Sahara con ojos de lector aficionado, de profesor de literatura, pero no puedo evitar leerla con los ojos de tu alumno, recordando tu aspecto de cuando yo asistía a tus clases gracias a la foto de la cubierta. La materia de las Cartas del Sahara es el propio Antonio, su hijo. Es un ensayo, una novela, una memoria autobiográfica. Os invito también a su lectura. Esta novela ya manifiesta la fuerte personalidad de su estilo. Ya se contiene en el estilo propio de Antonio. Así es que estilo y contenido, vida y literatura unidas, en esta ocasión para una manía en cierto modo tópica, contar su propia vida. Al fin y al cabo ya lo han hecho otros autores contemporáneos, por ejemplo, el otro Antonio Muñoz Molina. En Cartas del Sahara, que ha traído aquí está la foto, blanco y negro. Yo le conocí así, más o menos. No sé si hay alguien en la sala que le conozca desde hace tanto tiempo. Quizás algún amigo de En Cartas del Sahara, Antonio, destinado en el Sáhara español, nos habla de sus vivencias personales, del impacto del servicio militar a nivel efectivo, pero con la situación del pueblo saharaui, a fondo en el texto, lo personal y lo colectivo. Poco después, me imagino que en 2009,
me propone la lectura de otra novela suya y me entrega un original impreso de forma casera, con una impresora, con un gusanillo, encuadernado en una papelería, y lleva en la portada la foto de una escultura que representa de manera estilizada el abrazo de dos personas. Su título, Nosotros. La leo y me gusta. Le hago algunos comentarios cuando le devuelvo el original, que lleva aún alguna anotación a lápiz manifestando dudas sobre el final, sobre su propio final. Hace un par de meses Antonio me comunica que le han editado la novela y me propone participar en su presentación. Y aquí estoy. Aquí estamos y estamos ante una novela ciertamente original. Como creo que, entre otras cosas, me ha llamado también por ser profe de lengua, pues voy a decir algunas cosillas técnicas de la literatura, pero en fin, merece la pena. Sin estropear la lectura. Cuesta clasificarla, si es que eso tiene algún sentido. No es un relato al uso, no es un reflejo cronológico de hechos que ocurren en los personajes. ¿Desarrolla una historia? Sí. ¿La historia realista? Sí. ¿La trama persigue la sensación de objetividad? No tanto, pero la lectura no impide la conciencia del paso del tiempo. Es sencilla de entender, pero no es nada simple. Antes de releerla, Historias pasados, de la primera lectura, hubiese asegurado, y además lo comenté en una conversación con unos amigos, que seguía una disposición entre fases, abuelos, hijos y nietos. Pero no, la trama nos lleva continuamente hacia el pasado, en repetidos retornos, desde la memoria de los propios personajes. Es un texto moderno en su composición. El libro se compone de apartados o fragmentos, no de capítulos al uso. 3 apartados más amplios, los sentimientos, las flores y las ideas, subdivididos a su vez en 4 cada uno. Pero en realidad ese índice se puede ampliar con bastantes más divisiones, como más de 20, que van componiendo un puzzle o un collage que es Nosotros. Las piezas de más extensión son ciertamente narrativas, con lo que la historia avanza y mantiene el interés por continuar. De todas maneras, en esta segunda lectura también se me ha ocurrido que querría comprobar alguna vez leerla de nuevo, pero más desordenada, entre comillas. Leer los fragmentos en una especie de lotería. Y yo creo que aún así se podría seguir bien el contenido de la novela. Porque de todas formas la novela está hecha siempre eso, en saltos hacia atrás, hacia adelante, más hacia atrás, más hacia adelante. En definitiva, que aunque la leamos con el orden que le ha dado Antonio, pues hay muchos cambios. La trama es complicada, la trama está bien tramada. La historia es sencilla. Os voy a decir un poquito de la argumento. Porque si no estoy hablando aquí... La historia básicamente es la siguiente. Una pareja de jóvenes madrileños se conoce en el otoño de 2002. Comienzan una relación amorosa que cuentan ellos mismos. A partir de su relación van apareciendo otros familiares, los cuales, también en primera persona, recuerdan sus respectivos inicios sentimentales, por los años 70. Aparecen los abuelos paternos del joven, confesando con naturalidad cómo se iniciaron en el amor en la España de posguerra. Pero surge una separación, que es mal encajada por algunos de los miembros de la familia. Todo da un giro cuando el mundo se estremece y revela ante el inicio de los bombardeos sobre Irak, en 2003. Y hasta ahí puedo contar. Decía que la novela se compone de más de 20 fragmentos. Además, entre ellos aparecen momentos digresivos, donde el narrador habla incluso del propio proceso de la creación, desde la ideación mental hasta la expresión mediante letras, palabras, sentimientos y pensamientos. Vamos, que Antonio tenía la necesidad de soltar esa historia que tenía en la cabeza. Son digresiones cargadas de lirismo, otra faceta también propia de Antonio. La destreza en la pasión, en la expresión de emociones, en verso y en prosa. La primera persona de los personajes ocupa la mayoría de las páginas de Nosotros. También intercala Antonio textos extraídos de su blog, La Voz de Bárcena, textos que escribe al margen de la novela, como reacción inmediata al inicio de la segunda lectura.
Y también incluye parte del manifiesto leído por José Chacón y José Saramago el día 15 de marzo de 2003. Como decía al principio, una estructura original, moderna y personal. Es una novela psicológica. Las motivaciones, actitudes y evolución de los personajes centrales los llegamos a comprender. Como ya he dicho, los personajes son las voces de esta novela. Son personajes narradores, todos o casi todos, bastantes personajes. Mediante la técnica del perspectivismo literario, cada uno manifiesta las sensaciones vividas. El mismo hecho narrado por distintos personajes. Por ejemplo, la abuela comienza la primera conversación con su futuro esposo y el abuelo, páginas después, la termina, continúa esa conversación. O también algo semejante hacen los padres de él. La madre, al principio de la novela, cuenta cómo conoció al padre y es el padre al final de la novela el que cuenta la misma historia, desde su propio punto de vista. Un reto, o una peculiaridad de la novela, esto sí es muy especial. No tiene nombres, los personajes no tienen nombre. No se dice ningún nombre propio. Los personajes que vertebran la historia son él y ella, con mayúsculas, que son los nietos. Cuando se refiere a ellos el narrador externo, los escribe con mayúsculas. ¿Cómo se nombran al resto de los personajes? Pues el padre de él, la madre de él, los padres de ella, los abuelos, etc. A los amigos, pues hay un amigo que, aunque aparece en motes, es el amigo, con mayúsculas. Algunos motes de los amigos, pues es Pecas, es Cobra. Sí que creo que me aparecería un nombre propio que es Carlos, puede ser Antonio Carlos, sí, ¿no? Y no sé si luego nos querrás decir por qué es el nombre que aparece, el único nombre propio que aparece en la novela. Un reto este de los personajes sin nombre que contribuye a concebirlos como representantes de toda una generación de españoles. En esta familia podrían estar las trayectorias de nuestras familias. Esos personajes somos nosotros. La caracterización de los personajes es directa, no media la presentación del narrador. Ellos mismos muestran cómo son. Los vemos hablar, pensar y reflexionar, actuar, sin olvidar detalles tan diminutos como recoger la mesa después de la comida. Sabemos de su compromiso, de sus actitudes, de sus valores. Es una novela de valores, de personajes con valores, sin villanos. Los villanos estaban en las Islas Azores, inventando otras historias de villanías de destrucción masiva. Antonio utiliza referentes cercanos o personales. Cartas del Sáhara es abiertamente autobiográfica, porque los que conocemos a Antonio personalmente sabemos cuánto hay de personal en los detalles de nosotros. Digamos que los padres de la pareja joven son coetanos de Antonio. Los hijos pueden tener la edad de los hijos de Antonio, aproximadamente 25 años en 2003. Los abuelos pueden estar en los 85 y son de un pueblo de Segovia, como Antonio. Y los jóvenes se mueven por el barrio de Pilar, donde vive Antonio. En las cartas del Sáhara nos contaba su vida. En nosotros nos cuenta su no a las guerras, a la guerra civil, a la guerra de Irak. Defiende una postura radicalmente pacifista. Y esto es también una postura personal y compromiso sociopolítico de Antonio. ¿Es una novela social? Volvemos a poner adjetivos. Pues en cierta forma sí. ¿Es histórica? Sí, pero no lo que suele entenderse por tal. Refleja la vivencia de los hombres y las mujeres de nuestros tiempos. Refleja hechos y costumbres y personajes que él ha podido conocer en su vida. Como he dicho antes, en sus textos volca Antonio sus vivencias, con su idea del mundo y su personalidad. Una novela que refleja la parte de la historia vivida por el autor. Los adjetivos que mejor le cuadran, desde mi punto de vista, son didáctico y político. Es una novela didáctica y es una novela política. La novela aborda también el universo de la relación de pareja, de la sexualidad, del amor, del cariño y la ternura y de su defensa. Es un texto didáctico sobre el amor, tratado desde la igualdad de mujeres y hombres. Vivimos con los personajes sus primeras experiencias amorosas, las de ella con él, las de él con ella, las de los padres y las de los abuelos, y las rupturas también. La libertad sexual de los personajes en una sociedad que va saliendo del tabú, unos personajes que atienden a sus sentimientos y deseos nobles. La relación de los abuelos merece una reflexión desde nuestros tiempos.
La abuela tiene que aplicar el ingenio porque los que se quedan preñados son los tontos. En aquella sociedad represiva, las preñadas sufrían mala reputación y los que habían manifestado sus ideas políticas se veían obligados a huir de la amenaza del franquismo. La novela contiene una visión de lo que debe ser básicamente una relación amorosa, beneficiosa en un momento en que vemos superficialidad y hipocresía con demasiada frecuencia, con actitudes manifiestamente rancias, hablo de ahora, con comportamientos machistas, sin la educación emocional que precisamente hoy podríamos esperar, tras tantos logros conseguidos a lo largo del siglo pasado. En nosotros de una pareja con una sana relación no es excluyente, es otro de los mensajes, otro de las enseñanzas. La pareja sana no es excluyente, sino que amplía su abrazo para solidarizarse con el resto de hombres y mujeres. La expresión verbal en nosotros también responde a un estilo característico de Antonio, una prosa suave, personal, una expresión limpia, clara, que no se enreda y que permita que la novela avance. La lectura de una línea lleva a la otra, la de una página a la siguiente. Destacable es la importancia de los sentidos y de la sensualidad, en referencias al paisaje segoviano y también en las descripciones de los personajes, que en sus momentos les ternura, los olores, los sabores, las caricias. Antonio es un autor rural y urbano, con el vocabulario de ambos mundos. En rural, especialmente en las páginas de los abuelos, y el urbano en las de los jóvenes. Hay libros que surgen de otros libros, y libros que surgen de la vida. Qué triste me parece confesar que uno ha leído más de lo que ha vivido. Qué vacías las obras que no reflejan de alguna manera la experiencia personal del autor. Todos tenemos como mínimo materia para una obra literaria, contar nuestra vida. Es lo que hacemos básicamente en nuestras conversaciones cotidianas. Y Antonio además lo hace en sus libros. Nosotros es una novela, y este es el último adjetivo creo, que es de los más importantes, es una novela vitalista. La vida sí tiene sentido. Produce frutos de libertad y de felicidad. La guerra es lo contrario de la vida, y no la literatura. La literatura seguro que no es muerte, ni tampoco guerra. Y por todo lo dicho y por lo que me callo, no me queda más que recomendaros la lectura de esta obra que hoy presentamos. Pasaréis un par de tardes muy entretenidas. Recordaréis vuestras propias vidas, vuestros propios amores, al hilo de los amores de los personajes, vuestra vivencia del no a la guerra, vuestras experiencias de compromiso civil. Gracias a Antonio por hacerme partícipe en este acto y gracias a todos vosotros por vuestra atención. Siguiendo en esa línea, en la que nos vamos a cruzar en muchos momentos, voy a contar que Antonio y yo tenemos muchos paralelismos y que en un momento de la vida se cruzaron. Somos los dos maestros, pertenecemos al mismo sindicato y coincidimos en los mismos momentos en labores sindicales. Él fue mi maestro y eso de alguna manera también me ha traído hoy aquí. Pero es que además nos une una carretera, la Nacional 110, que desde su pueblo, la Torre de Val de San Pedro, pasa por el mío, que es muy pequeño, la Canaleja, va desde Segovia hasta Ávila y en nuestras conversaciones todo lo rural se mezcla muchas veces. Yo al leer la novela, te interesa la historia, la vas siguiendo para terminar y saber qué pasa. Pero en la segunda lectura, a la hora de presentar, ayudar en la presentación del libro, te genera mucho conflicto. Y entonces decidí que iba a hacer una mirada desde, porque me vino la inspiración en un momento, desde las mujeres en este libro. Porque en un momento me pareció que el cambio en España
que ha sido grande, y yo os voy a ir leyendo algunos trozos de la novela para crear la inquietud y el gusto de voy a seguir leyendo, se ha hecho fundamentalmente por la posición de las mujeres. Y se me ocurrió que hay tres momentos, un hoy, que serían estos jóvenes. Yo no me voy a centrar en él y ella, sino solo en ella. Un ayer, porque fue ayer, que son la madre de él y la madre de ella, y un anteayer, porque así es la vida, ¿no? Que seáis abuelos aquí os daréis cuenta que entre el anteayer y el hoy apenas fluyen días, que son los abuelos. Los abuelos, la abuela de él, la abuela de ella y otra abuela que yo he rescatado en esa guerra, en esa manifestación contra la guerra, en ese no a la guerra. Y puedes mirar muchos aspectos, pero yo pensé que hay tres aspectos fundamentales en el libro en el que se ve esa evolución de las mujeres, que son las que han movido el cambio en España. Los hombres han acompañado. Y espero que a partir de ahora también están colaborando, que lo hagamos entre todos, porque esa va a ser mi reflexión final. Pero creo que el empuje inicial lo hicieron ellas. Y por eso, pero hay tres aspectos que me he centrado en el libro, hay más. Uno, la educación, que a la hora de presentar estos personajes femeninos se van viendo en el acceso a la educación de las mujeres ha cambiado mucho en este país. Otro, el trabajo remunerado. El otro trabajo lo hemos tenido siempre y no se ha tenido en cuenta, pero el trabajo remunerado también se ve la evolución a lo largo de estas mujeres en el libro. Y el otro es la manera de vivir el amor, que creo que es el cambio más profundo y en el que en el fondo nos ha cambiado más a esta sociedad tal y como somos. Entonces voy a empezar, lo tengo muy bien señalizado, por ella, que en un momento dice: yo estoy en la facultad. Me dijo como si se avergonzase, como si los comentarios sobre mi trabajo le hubiesen supuesto una ansia especial por terminar su carrera, como si estuviese cansada ya de tanto estudio, de tantos años paseando libros, de tantas consultas en internet. Hago biología. Otro aspectos en relación con la educación. Las madres también tuvieron acceso más o menos a la educación, vemos luego la situación de las abuelas. Los hombres, que también ha habido esa evolución positiva en la educación, pero desde luego ese cambio no ha sido tan profundo como en las mujeres. Dice ella: lo llevé al sitio seguro, al lugar sin riesgo, a donde se encuentra calor y cobijo, al refugio de las cuatro paredes de siempre, al lugar adecuado para hacer el nido. Lo llevé a mi casa. Podríamos haber ido a la suya, pero fui yo quien cogió su mano, fui yo quien guió sus pasos, fui yo quien le dijo: acompáñame, acompáñame como siempre, pero hasta el final, hasta mi casa. Y me acompañó hasta la puerta de mi casa, y la abrí, pero no le solté la mano, tampoco di la luz. Solo dije suavemente con voz temblorosa: sígueme, sígueme hasta el final del pasillo, hasta mi cuarto. Y me siguió despacio, a hurtadillas, amortiguando el ruido de la puerta al cerrarse, palpando las paredes del pasillo para no tropezar. Yo iba delante, me conocía bien el camino, lo llevaba de la mano, sabía que mis padres nunca se despertaban cuando llegaba a casa. Llegaba, daba una vuelta por la cocina y otra por el servicio y me acostaba. Entramos en mi cuarto, un poco asustados. Abrí la puerta y él la cerró sin apenas hacer ruido. Di la luz y solo le dije: tranquilo, ya estamos. Esto, en los tiempos de las madres, pues vamos a ver que no era igual. Estamos con la madre de ella y dice: unos comienzos dulces en el amor de los que nunca tuvieron conocimiento mis padres, porque en aquellos momentos del rigor y del miedo al que dirán, mantuve oculto mi viaje a Alicante como mi mejor secreto. Y cambiando al aspecto laboral,
Recordé la travesía del amor por el largo túnel de la construcción del hogar, por el sacrificio y la entrega, por la imposibilidad de compatibilizar mis dos trabajos, el de dependienta en la tienda y el de ama de casa. Por él salía puntualmente a las 7:30 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Y no hacía en la casa nada más que llenar el cuarto de ropa, porque él salía puntualmente a las 7:30 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Y no hacía en la casa nada más que llenar el cuarto de baño de ropa sucia al ducharse, de cacharros manchados tras la comida, de ceniceros llenos de polillas y de camas revueltas. La madre de él dice: fui una luchadora incansable, pero desde que asumí la responsabilidad de cargar sola con todo el peso de la casa, reconozco que el mal humor afloraba de vez en cuando sin darme cuenta. Mi hijo era ahora mi única razón para luchar en la vida. Desde la separación me atrincheré en su cuidado y en habituarlo a ejercer con responsabilidad sus obligaciones de la casa. Lo obligué a compartir los trabajos, acostumbrándolo a la realización de las tareas domésticas, pero mi afán por mantener un orden en la casa no ocultaba mi angustia interior, mi insatisfacción por no haber podido realizar en mi vida la operación más precisa, la que hubiese salvado mi hogar. Y en el aspecto amoroso laboral dice: estaba acostumbrada a las intervenciones quirúrgicas más arriesgadas, era experta en cirugía cardíaca, pero sucumbí ante el abandono, ante la deserción del hogar de la persona que había compartido el esplendor de... No supe utilizar la terapia adecuada para que mi hogar tuviese una estabilidad definitiva. No pude suscitar a un compañero que andaba por la vida sin sujetarse a una norma, sin adaptarse a los principios establecidos. Salvé muchas vidas de la circulación arriesgada o del trompo inoportuno, pero no pude salvar de los caprichos de los sentimientos lo que más me interesaba, mi hogar. Solo había pasado el tiempo. De aquella universitaria atrevida, ilusionada y luchadora no quedaba casi nada. Ahora era sumisa, conformista y estaba totalmente decaída, sin ganas de emprender una nueva aventura, acomodada a conservar lo que tenía y a vivir de los recuerdos. Y pasamos a las abuelas. Esta es la abuela de él y dice: la abuela no les contó todo. No les contó el secreto de la arruga más pronunciada, la que dividía su frente en dos mitades. Una mitad era su frente despejada, la vida pegada al decoro, lo que se podía contar, lo sujeto a las normas del pudor y de las costumbres, que ella les contó llegando incluso al límite de lo gracioso, de lo anecdótico, de lo picante. La otra mitad, la que tenía escondida en lo más profundo de su ser, la que estaba más dentro aún de lo que se podía divisar en el fondo de sus ojos, la que el pudor le impedía contar, la íntima, la de su secreto, la que guardaba para ella sola y para saborearla de su recuerdo cuando le pedía la nostalgia, esa mitad no la contó. Esa historia la tenía guardada para sí, la recordaba en paralelo con la que les estaba contando, pero se la callaba. No les contó la parte oculta, lo que escondía detrás del surco oscuro de su historia. En él se escondía el recuerdo de aquella amiga que la ayudó en los momentos claves, que la salvó del conflicto en que se convirtió su vida y que la orientó en el hallazgo de las situaciones más dulces. Era una amiga 2 años mayor que ella. La había acompañado desde pequeña, la había llevado al baile, le había enseñado el camino del amor en aquellos tiempos del miedo y de los sentimientos ocultos, de la falsedad y de la hipocresía, de las amenazas continuas y de la ignorancia y los remordimientos. ¿Pero qué me dices? No entiendo nada. ¿Cómo iba a entenderlo? ¿Cómo iba ella a entender lo que su amiga le decía si era todo lo contrario de lo que le habían enseñado en la iglesia y en la escuela? Si era romper con sus principios y sus creencias. Ella debía ser recatada, sumisa, debía huir del pecado, debía ser decente. No entiendo nada. No sé cómo puedes decirme esas cosas. Nunca me imaginaría que tú me dijeses esto. No iba a ser fácil enseñarle a amar a quien solo estaba enseñada a sufrir en casa,
porque tuvo que dejar la escuela a los 10 años para cambiar del hermano recién nacido, para cuidar del hermano recién nacido cuando su madre enfermó. Su hermana mayor ya se había ido a servir y ella era la única mujer en la casa, porque cuando no lloraba el hermano pequeño, se lamentaba la madre. Cuando no se lamentaba la madre, gritaba el padre, porque las dificultades en casa cada vez eran mayores. Y había temporadas en que se agotaban los alimentos y el padre tenía que salir por las noches a comprar trigo de extraperlo para dar de comer a sus hijos. A sufrir en la escuela, unos días por ir y otros por no ir, porque cuando no iba era por tener que trabajar en la casa y porque cuando iba le preguntaban por qué no había ido el día anterior, porque se perdían muchas explicaciones y luego no sabía hacer las cuentas, porque la maestra le ponía a enseñar a leer a otras más pequeñas y a ella no le explicaba nada. Y a sufrir en el campo, porque tuvo que cuidar ovejas, cuando el hermano mayor tenía que arar o sembrar o rejatar, o segar o trillar. Y eso sucedía un día sí y otro también, porque sufría los calores en el verano y los rigores del invierno, en un invierno, y porque todo siempre que soportaba la carga de llevar la casa. Y porque tuvo siempre que soportar la carga de llevar la casa. Pero la amiga no desfalleció en el intento, porque en aquellos tiempos, como en todos, las lecciones del amor siempre las dan las buenas amigas, las que son un poco más mayores y tienen más experiencia. Y de la suerte de tener una buena amiga o no, a veces dependía tu futuro. Y esta era buena y era experta. Saltamos un momento a la abuela de ella y dice, estaba realmente aterrorizada. Sus frases eran retazos de la historia que nos había contado últimamente. Se pasó casi toda su vida callada y ahora, como si la lucidez le hubiese llegado de repente, como si quisiera expulsar de su mente todos los recuerdos, nos bombardeaba en todas las reuniones con la misma historia, una historia que nos sabíamos todos de memoria, y cuando se empeñaba en repetirla, yo me avergonzaba de tener que utilizar siempre las mismas frases para cambiar el sentido de la conversación. Porque sí, defendió con ahínco su derecho a la igualdad, consiguió formar una familia con el hombre al que amaba, supo guardar sus secretos, ser recelosa por temor, simuló una vida decorosa, cumplió los preceptos para pasar desapercibida, se acomodó a las costumbres y no pudo saborear los frutos de la libertad hasta que en su mente comenzó a confundirse el pasado con el presente y a no distinguir muy bien lo que se debe decir y lo que no. Estaba empezando el camino angustioso de abandonar esta vida sin haberlo dejado todo explicado. Sí conocía bien su historia. Tenía 15 años cuando llevaba el café a las trincheras de la casa de campo. Sorteaba los ataques aéreos buscando los refugios situados a lo largo del camino, acompañada de mujeres de negro que la agarraban de la mano y tiraban de ella para protegerla del peligro. Era la más pequeña del grupo de mujeres que día tras día, desafiando las bombas, cruzaba el paseo de Extremadura y la Puerta del Ángel y se adentraba en la casa de campo hasta encontrar las trincheras de los milicianos. A los 15 años le llevaba café a las trincheras y a los 18 le llevaba mendrugos de pan a la cárcel. Mendrugos de pan escondidos en las partes más íntimas de su cuerpo, o simplemente trozos de miga que escondía entre sus pechos y el corpiño que le había hecho su madre a modo de sujetador. Mendrugos duros cuando la comida escaseaba en casa y yo me privaba de comerlos para llevárselos, para apagar su hambre, para ver el brillo de sus ojos cuando los recibía. Miga de pan reciente cuando en casa habíamos conseguido comprar clandestinamente unos kilos de harina, encender el horno y hacer un pan crujiente. Trozos de pan que conseguí introducir en la cárcel y que cuando se los hacía llegar notaba como él se los metía en la boca con miedo a tragárselo. Migas de pan entre el calor de mis pechos, migas que él saboreaba en su boca y que me decía le sabían a besos. Pero hay más abuelas en la vida de España. Y está esta abuela que dice,
Voy a hacer 90. No me querían dejar venir, pero yo les he dicho que aunque sea lo último que haga, me voy a poner a esta guerra. Ya hemos tenido bastante. Los jóvenes no sabéis lo que es eso. Tiene razón, no lo hemos vivido, pero a todos alguien nos lo ha contado. Y dicen en el libro, Roma llena, Londres llena, Barcelona llena, Madrid llena. Todas las ciudades del mundo se llenaron de personas que se manifestaron por la paz. Millones de personas gritaban en todo el mundo a la vez, no a la guerra. Y yo como propuesta, me he puesto en otro color para no liarme, quiero hacer una propuesta de encuentro entre hombres y mujeres. Me he centrado en las mujeres, pero creo que el mundo lo tenemos que construir entre todos. Y ahora... Dicen, estamos en la manifestación. La verdad que hasta el último momento intenté que me acompañase. Después de comer en su casa se lo volví a pedir, pero ella fue firme. Me dijo que si quería ir con ella, tendría que ser con su grupo. Que el mismo derecho tenía ella a ir con los de su facultad que yo a ir con los del Chihuahua. Así que la acompañé en el metro hasta su facultad y no insistí más porque desde la tarde de Núñez de Balboa supe que nuestra relación iba a ir por otro camino. En el fondo su determinación me enorgullecía. La veía más mujer, más segura de sí misma, con una personalidad fuerte. Había madurado y se mostraba libre. Y me transmitía esa libertad, igual que me transmitía su confianza y su seguridad. Me había enseñado a amar en igualdad y a dar otro significado a nuestra relación. Y dice, el amor en igualdad nos permite acercarnos más a nosotros mismos, a alejarnos de la obsesión, a darnos cuenta de que hay personas a nuestro alrededor, personas que reclaman nuestra atención y que proporcionan armonía y equilibrio a nuestras vidas. Pero sobre todo el amor en igualdad me dio seguridad a mí mismo, porque amándola a ella, me amaba a mí, confiando en ella, confiaba en mí, y dejando que ella viviese su vida, estaba dando vida a la mía. Y yo, que voy a terminar con esto, quería hacer una propuesta, porque ahora que los más antiguos, los medio antiguos y los muy antiguos nos estamos modernizando, el WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación para todos. Y yo le había propuesto a Antonio lanzar un WhatsApp que dice, nosotros, Antonio García Orejana, ediciones Amabot, porque a lo mejor hay alguien que está interesado en qué libro es, pero sacar ese párrafo del amor en igualdad nos permite acercarnos más a nosotros mismos, etcétera, y terminar con porque amándola a ella me amaba a mí, confiando en ella confiaba en mí y dejando que ella viviese su vida, estaba dando vida a la mía. Y le propongo que si te sumas a esta reflexión, hazla rodar y quizá algún día vuelva a ti. Yo se lo voy a mandar a Antonio y Antonio supongo que mandará a muchos contactos y si todos mandamos a todos los contactos, sería bonito que tuviésemos presente primero el amor y luego todo lo demás, porque si el amor triunfa, estamos en ese nosotros que nos construye como personas. Y yo... Me ha encantado la... ¿Se oye bien? Gracias. El gran cineasta John Ford, cada vez que se presentaba en alguna reunión o alguna conferencia decía 3 palabras muy sencillas: me llamo John Ford, soy director de cine y hago películas. Yo me llamo Jesús Urceloy, soy profesor de escritura creativa, especialista en poesía y escribo poemas. También enseño a escribir poesía. Italo Calvino, que es un autor
maravilloso, gran novelista, decía que escribir novelas es muy sencillo, solo consiste en escribir el pasado. Y mi profesor, mi maestro, al que echo mucho de menos, Pepe Hierro, nos decía a sus alumnos que escribir poesía era muy difícil, porque no consistía solo en escribir los sentimientos que habían aparecido en el pasado, sino en transmitirlos en voz alta. Es muy fácil leer un texto de Pablo Neruda, por ejemplo, donde dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eso es muy fácil, pero lo difícil es, en voz alta, decirle a la persona que tienes a tu lado, en el autobús, en tu casa, en cualquier parte: amigos, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eso es la poesía, ser capaz de decir en voz alta, sin miedo ninguno, a expresar tu sentimentalidad a los otros. Luego, si se pasa limpio, pues queda bien. Antonio Orejana, yo he tenido la inmensa suerte de que Antonio García Orejana, que es un poquito mayor que yo, haya sido yo su profesor, en este caso. Pues, no he sido alumno suyo, ha sido una pequeña desgracia no haber sido alumno tuyo, porque a lo mejor sería ahora mejor poeta, pero no la tuve, así que te chichas con que haya sido yo tu profe. Él apareció un día por clase y yo a todos mis alumnos les pregunto por qué quieren escribir poesía, y él decía que tenía algo dentro de él que le llamaba, que le bullía y que no sabía lo que era, que él había intentado escribir los diarios, esos diarios de Sáhara, o pequeños cuentos, que él en sus clases se movía con sus alumnos haciendo una prosa didáctica, pero que no sabía exactamente qué es lo que tenía dentro, y venía a ver si yo no sé si eso lo pude conseguir, si yo le guiaba un poco y le llevaba por los caminos de la poesía. Lo que sí que me he dado cuenta, yo, como veréis, no os voy a destripar nada de la novela, porque yo creo que esto no es una novela, yo creo que es un poema muy largo, muy largo, muy largo, y que acaba como tienen que acabar todos los buenos poemas, pues haciéndonos que ese músculo idiota que ni siente ni padece, como dicen muchos poetas, el corazón, pues se agite en su marco, y más que el corazón, se agiten las tripas, que es realmente lo que se siente, cuando uno se enamora, cuando uno está triste, cuando a uno le cabrea algo que le hacen a otro, te sube una sensación por las tripas, ¿verdad? Y eso, las tripas tenemos que decirle a nuestros amores, en vez de te amo con todo mi corazón, no, te amo con toda mi vejiga, te amo con todas mis tripas, te amo con el duodeno. Eso es fantástica y maravillosa. Bueno, pues yo no voy a hablar nada de tu novela o de tu poema largo, sino que yo, como los poetas somos, a veces lo digo en mis clases, somos cámaras fotográficas, así que mucho cuidado con nosotros, que lo vamos mirando todo, lo vamos anotando todo en esta caja tonta que se llama cerebro, y luego escribir. Así que me he permitido el lujo de escribirte unas pocas líneas, pues pensando en ti, no pensando en tu labor como poeta, sino como persona, porque a mí me interesan más las personas, primero las personas y luego los libros. Y si el libro luego encima está estupendo, pues mucho mejor. Pero así que permíteme que te diga, que te recite, que te lea estas palabras alocadas que me ha dado por escribir, y ya está, las leo y luego haces tú lo que te dé.
Antonio Orejana es una consecuencia, una herida que camina por Madrid, un río pequeño que desemboca a las horas de la desesperación y los cortocircuitos, cuando los que organizan las calles y los vencimientos, los que, olvidados de la esencia primera y primaveral de las cosas, los que desayunan sin mirarse al espejo, los que dictan al dictado, creen que quien no cree en ellos es un ninguno, un nadie, un cero. Antonio se levanta cada anochecer para encender las velas de su memoria, para en esa luz humilde de la consagración alcanzar con la mano las frentes de todos los que sufren, de los que se duelen en las camas de los hospitales, en las literas de la mendicidad y en los cátares de la vejez. Y allí, en esa ligera mística del que reza, ofrecerles un verso consolador, una frase, una palabra que alimente la razón de estar vivo. Soñad conmigo, dice Antonio, os ofrezco mis ojos, la punta de los lápices, las enfermedades livianas. No caben dudas ni estilitas, el desierto avanza y las flores deben plantarse en los monederos. Antonio es un organismo pensador y múltiple. La potencia de la palabra vive en él para dotar al motor del planeta Madrid de una angustia plausible, de un corazón, bueno, en este caso tenía que haber puesto de un corazón, como decía Byron, que también debe descansar. En las humedades de la tierra, en los despojos de los camposantos, en la alegría de la conciencia, un Dios pequeño, singular y amable besa las bocas de los desesperados, anuncia el reino de los sin techo y el infierno de los sin techadores, el reino de vamos todos juntos, esa buena república de la pequeña nostalgia, de la infancia que aún guardamos en los pliegues de la camisa. Como el caminante que entra en la ciudad nocturna y entra sin ruido y pernocta en un banco y al amanecer sale de la ciudad sin ser observado por nadie, sin ser discutido ni entregado a la furia de la novedad, Antonio llega para ofrendar estos espacios encontrados, esos dos seres que se cruzan en la inmensidad de la noche para decirse algo por los ojos. ¿Se encuentra bien? ¿Me acompañas a ver la luna? En la cualidad y el compromiso, en la dulce paciencia del que insiste, en la dialéctica del que ofrece y pide a cambio una pregunta, Antonio sabe las respuestas del descontento y los periódicos, las esperas de los hombres que han de vestirse de aurora, la calculada música de las madres que se saben pez y naranja, lucha y urgencia. Yo, pensador sin bibliotecas, discreto en alcancías y regresos, quiero descorchar este libro, verter su esencia en el cuenco de mis manos y brindar con ese vino antiguo, sembrado y recogido en la honradez de la palabra, en la humilde música de las palabras, ese yo, tan primera del plural, tan nosotros.
por el bálsamo, nutriente huerto y buen amor y honor que es tenerte, Antonio García Orejana, por amigo. Bueno, pues buenas tardes, y ahora me toca a mí. Va a hacer un año, di una conferencia en el barrio. Y en esa conferencia decía que el arte de escribir consistía en emocionar a quien te lee. A continuación, leía una carta de mi padre. Me había mandado cuando yo estaba haciendo la mili en el Sáhara. Simplemente decía: querido hijo, 4 letras para decirte que estamos bien y que nos alegramos de que tú también lo estés. A ti parece que se te pasan los días sin darte cuenta. Eso está bien. Así se te hará más corto el tiempo. Como ya te cuentan todo, me despido. Hasta otra. Besos de tu padre. Y esta carta me emociona mucho. Y he preguntado: ¿y por qué? Pues sí que te emocionas por poco. Pero lo voy a explicar, Claro, yo ya se lo había explicado antes a mis alumnos con 8 años y lo habían entendido perfectamente. A mi padre, a los 8 años, le sacaron de la escuela y le pusieron a cuidar ovejas. Entonces, claro, te emocionas cuando conoces al que escribe. Vale. Seguía la conferencia y entonces leí un correo que me había mandado una persona que no conocía. No la conocía físicamente. Y he hablado con ella, que ella era de Tenerife, en una de esas etapas sindicales, me hizo una consulta sindical. La respondí la consulta sindical y al hilo de esa consulta, pues salió que a ella le gustaba leer y a mí me gustaba escribir. Porque entonces lo que escriba me lo pasas. Vale, se lo pasé. Y entonces me escribió este correo. Dice: cuando acabé de comer, me apetecía echarme una siestita, pero desistí y me fui a pasear con mi perro solo. Antes de salir, imprimí lo último que me mandaste por Navidad de tu libro, Nosotros, y la carta número 41 del libro Cartas del Sáhara. Y me senté a leer tu narrativa y tu poesía en un banco de la plaza del Charco, en el puerto de la Costa, que es donde estoy viviendo desde hace varios meses. Ya lo había leído en su momento, pero hoy lo leí todo con más calma. Antonio, de verdad, me encantó. Tus escritos me conmueven. Son muy bonitos y me llegan muy dentro. Yo saqué una conclusión. Solo por hacer feliz a una persona, solo por eso, merece la pena escribir. Pero si además ocurre lo que ha ocurrido aquí esta tarde, que juntas a tus amistades, a muchas de tus amistades, otras han justificado su ausencia porque no han podido, y te hacen la presentación que me han hecho, entonces ya no solo merece la pena, es que es emocionante. Me habéis emocionado vosotros con vuestra presentación y vosotros con vuestra asistencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos a nosotros con dos consideraciones previas. Primero, que ya se ha dicho, es situarnos en el año 2003, finales del 2003.
segundo, diciembre, enero, febrero, en ese bombardeo constante de noticias bélicas. Ese bombardeo constante que a mí me llevó en una, como aquí hay muchos sindicalistas, pues en un viaje a hacer acción sindical, a explicar y tratar los problemas de la enseñanza privada concertada en pueblos de Soria, pues me llevó a apagar la radio y entonces me vino la idea. Vosotros habláis de guerra, yo voy a hablar de amor. Por otro lado, yo por aquel entonces solo había escrito una novela, pero todavía, digamos, era autodidacta, no había tenido estudio en el sentido de ver las técnicas para, digamos, mejorar mi escritura. Y entonces aproveché que tenía la idea, hice un taller de novela tutorial. Entonces, tienes tu novela y una tutora, en este caso Cristina Cerrada, pues me fue dando pautas y dando orientaciones. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor es una novela, digamos, en cuanto a la estructura un tanto clásica, con sus tres grandes apartados, luego cada uno con sus 4 capítulos y luego, bueno, pues con sus trozos. Bueno, pues esa es otra consideración a tener en cuenta, porque al mismo tiempo que yo hacía de alumno, pues también me venía la vena didáctica. Yo no sé por qué, a todos los maestros nos sale la vena didáctica, y entonces digo, pues al mismo tiempo que escribo la novela, puedo decir para mí y para el resto, aprovecho y hago 2 cosas en una: cómo se escribe una novela, o qué creo yo, desde mi punto de vista, que debe de contener una novela. Y entonces, por eso van las partes. En primer lugar, los sentimientos. Yo digo, es que si no hay sentimientos no hay novela. Para que haya sentimientos, los personajes tienen que sentir, pero el que lo lea tiene que ver que siente. José Luis San Pedro cambiaba lo de pienso, luego existo, en su libro Escribir es vivir, pienso, luego existo, por siento, luego existo. Entonces, esa es la primera parte, y quiero aclarar una cosa. A lo mejor decís, se pasa un pelín en muchos te quieros, en muchos cariños, en muchos... Es intencionado, es intencionado. O sea, si sucede muchas veces, es intencionado, porque era mi manera de defenderme, es mi defensa ante lo que se estaba viviendo en aquellos momentos. Os he de confesar que por mucho que intentase exagerar las frases de amor, no llegaba a esa situación prebélica donde continuamente nos bombardeaban con las armas de destrucción masiva, con el preparativo, con los movimientos de barcos, con todo eso. Y yo ya digo que es un mecanismo de defensa que yo recomiendo, porque los tiempos no cambian, o sea, sigue más o menos, a lo mejor nos vamos adaptando a la situación, pero sigue lo mismo. Y entonces lo recomiendo que frente a eso, pues como mecanismo de defensa utilicemos pues muchos te quiero, muchos qué guapo eres o qué guapa eres, muchas qué bien se está en la cama contigo. Bien, los sentimientos. Luego, la segunda parte, las flores, pretendo decir que hay que escribir bien, pero yo ahí no voy a decir nada. Ella dirá. Solo diré que lo hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé, y que al final volveré a las flores en otro contexto. Y por último, la tercera parte, que son las ideas. Yo creo que una novela tiene que tener ideas, tiene que decir cosas. Y en mi caso, cosas que marcan una ideología concreta, determinada. Yo no me escondo. A mí se me ve el plumero, lo habéis dicho, se me ve el plumero, pues qué bien. José Luis San Pedro decía que él escribía por necesidad. En ese libro que comentaba antes, que es una joya, solamente el título, Escribir es vivir, yo lo utilizaba como libro de texto para leer a mis alumnos, es una joya. Entonces decía eso, él escribía por necesidad. Y yo digo lo mismo, yo escribo sin ocultar mi ideología,
por necesidad. Lo decía también, creo que era Jesús Lampere, creo que eran mujeres al borde de un ataque de nervios. Dice, ¿qué más quisiera yo que poder mentir? Pero soy testiga. Yo no soy testigo, pero digo lo mismo. ¿Qué más quisiera yo que poder escribir sin ideología, sin que se me notase la ideología que tengo? Pero tengo un compromiso social. Tengo un compromiso social y lo escribo con ese compromiso. Yo creo que todos deberíamos tener un compromiso social, puesto que estamos en sociedad. Pero tendríamos que tener un compromiso social en dos direcciones. Tendríamos que preocuparnos por el resto de los seres humanos, no solo por el que tenemos cerca, sino por los 7.500 millones que creo que existimos. Y deberíamos preocuparnos también por nuestro planeta, que es lo que compartimos. Entonces, compromiso social. Y eso, pues, se traduce en el libro. El libro, sí, he dicho, son las grandes manifestaciones, pero no es suficiente, o sea, no se puede quedar en las grandes manifestaciones. Hay unos principios ideológicos que nos llevan a la paz. Hay una esencia del pacifismo que conviene saber, porque no se puede decir yo soy pacifista, pero luego soy egoísta. No. Si eres egoísta, has cogido el camino de la guerra. No. Si eres pacifista, tienes que ser generoso. No hay más. Pero no con la generosidad, que está bien, ¿no? de compartir la sal o el aceite con el vecino o la vecina. No. No es generoso si es generoso con el resto de humanos, de seres humanos. Es decir, si alguien piensa de mis impuestos, de renta o de sociedades o el que sea, una parte tendría que ir a un fondo mundial para satisfacer las necesidades mínimas de comida y sanidad del género. Eso yo no se lo oigo decir a nadie. Pues claro, las organizaciones políticas deben de pensar, estos son todos muy egoístas. Si les digo eso, entonces no me van a votar. Bueno, yo como no tengo ese compromiso, pues lo digo. Entonces no se puede, hay que ser generoso. Pero pasa lo mismo, no se puede ser individualista. No se puede ser individualista. Lo digo aquí, estoy rodeado de sindicalistas también y de cosas que sabemos. ¿Qué hay de lo mío? La gente viene a preocuparse por lo suyo. No, lo mío, lo hay que cambiar por lo nuestro. Y ese nuestro, lo más global posible. Es decir, como decía antes, si ese nuestro es todos los seres humanos, ¿qué hay de la raza humana? Fenomenal. ¿O qué hay de nuestro planeta? Pues fenomenal. Lo nuestro. Lo mismo ocurre con una palabra que está muy de moda, la competitividad. No se puede ser defensor de la competitividad y decir que se quiere la paz. Es que no. Es que la competitividad nos lleva a la guerra, necesariamente. Y lo digo aquí, precisamente, porque a algunos de nuestros dirigentes a veces se les va la pinza, como se dice, ¿no? Se les va la pinza y hablan de esta palabra como si quisiesen apropiarse de ella. Dicen, tenemos que competir para mejorar nuestras condiciones laborales, tenemos que competir con el resto de países de la Unión. Luego a lo mejor lo adornan y dicen, no, pero nos estamos refiriendo a competir estando mejor formados que ellos, teniendo mejor cualificación. Claro, entonces yo digo, o sea, que estáis diciendo que ellos tienen que ser tontos. Pues no, competir es de ellos. Ellos compiten. Nosotros colaboramos y nosotros nos ayudamos. Y nos ayudamos también en formación. Es decir, hay que estar bien formados. Pero hay que estar bien formados aquí y en Lima. Y si hay que ayudar a otras personas en su formación, pues también. O sea, no es uno más que otro. Bien, pues ya digo que una palabra que yo tacho, tengo aquí apuntada,
para tacharla. Pero que no creáis que es algo que se me ocurre a mí ahora, esto de la competitividad. El otro día me llegó un WhatsApp, justo que recojo la idea de Esther, pero no solo a mí, me lo pasas también a la 1 de mayo y a todos los contactos que tú tengas. Y bueno, pues me llegó un WhatsApp así. Claro, siempre te cabe la duda, ¿eso será verdad? ¿A quién se lo atribuyen? Venía una cita de María Montessori. Entonces, como resulta que aquí estamos muchos que nos dedicamos a la enseñanza, o cuando la lea, pues me imagino que es, sí, es de ella porque la conocemos. Entonces la cita decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Entonces, ideología. Y para demostrarlo, os voy a leer pues unos párrafos para que veáis que no me escondo, y yo aviso también. Aquí los votantes de derechas no van a encontrar rosas, pero bueno, tampoco les estoy diciendo que no lo lean. No lo leen y cambian el sentido del voto, pero rosas no van a encontrar. Por eso no la vio. Porque estaba ciego, porque había vuelto y todos sus recuerdos llegaron con él. Y quería ahogarlos en vino, ahogarlos en llanto desgarrado, en rasgueos de una guitarra, en toqueteos de una botella, en llanto de cantares. ¡Ay, le! Esta noche ronda un pollo, porque los gallos no están. Que si estuvieran los gallos, los pollitos a acostar. Le, de cantares de rabia, pero de cantares de lucha por sobrevivir, por seguir cantando, por seguir odiando desde dentro y sin decirlo a quienes habían roto la paz, a quienes habían traído la guerra, a quienes habían matado a su amigo. Y en la noche, cantando, vio sus ojos brillar. Si yo tuviera un amigo que se llamara Gabino, estaría todo el día, venga vino. Gabino tenía su nombre escrito en una lápida a la puerta de la iglesia al lado de una cruz. Pero él se cagaba en quien lo había escrito, porque no quería un nombre escrito al lado de una cruz, ni caído por Dios, ni caído por España. Él quería a Gabino, acompañándole en los montes, cantando en la taberna, rasgueando las cuerdas de la guitarra con esa ciencia innata que aprendió de su padre, que su padre aprendió de su abuelo, y que Gabino habría transmitido a sus hijos si le hubiesen dejado tenerlos, si no le hubiesen arrebatado el aliento sin ningún derecho. ¡Están ahí, Gabino! Los ladridos de los perros les despertaron. El revuelo de las ovejas se lo delató. Tenía 8 años y dormía envuelto en una manta al lado de Gabino. ¡Están ahí! ¡Son ellos! Gabino tenía 2 años más. Dio un salto. Buscó su botella y su cuchara. La botella de anís y la cuchara que siempre llevaba consigo, sus instrumentos para el cante. ¡Métete dentro con tus ovejas! ¡Yo me voy con las mías!, gritó. Rasgueos de una guitarra, repicoteo en una botella. Gabino se había puesto en el centro de la red donde las ovejas inquietas se revolcaban.
tenía la cuchara y la botella y les hacía sonar al ritmo del 33 y cantaba del, tenía solo 8 años. Estaba entre las ovejas, que lo pisaban, que se apretujaban y le hacían tambalearse, y escuchaba la voz de Gabino. ¡Canta! ¡No dejes de cantar hasta que se vayan! Lo quería cantando, como las águilas reales anidan en los barbechos. Yo con gusto anidaría en el canal de tu pecho. Y lo quería vivo, vivo, guardando las ovejas con él, subiendo al pinar con él, arando las tierras con él, sudando y sufriendo con él. Por eso se cagaba. Se cagaba en los que escribieron su nombre a la puerta de la iglesia, en los que le alababan en el púlpito, en la hostia carne y en el Dios de barro. Cantan y bailan a solas los pastores en el campo, se animan a una retama y haga usted el por señora. Cantan y bailan a solas los pastores en el campo. Hasta que salió el sol estuvieron cantando. Hasta que salió el sol, los perros estuvieron ladrando. Hasta que salió el sol, los lobos estuvieron rondando. ¡Gabino, ven! ¡Gabino, ven! Perdóname, yo me emociono, pero es que claro, si no se emociona el que escribe, ¿cómo se va a emocionar yo? Bueno, pues dije que después volvería a las flores, pero voy a utilizar a las flores como agradecimiento. En principio, bueno, hay una cosa para contestar a Jesús relacionado con las ideas y con Carlos. Y lo va a aclarar. Solo aparece en el Carlos porque al hablar de la transición parece que fue pacífica, pero en aquel entonces yo estaba estudiando en la Universidad de Somosaguas, estaba haciendo psicología, y Carlos era compañero mío. Entonces, es a la persona más próxima que he visto morir por sus ideas, porque a Carlos le asesinaron. Le asesinaron los guerrilleros de Cristo Rey, creo que era el 75. Entonces, como homenaje, es el único nombre que figura en el carro. Volviendo a las flores, pues eso, no estáis aquí presentando mi libro por casualidad. No estáis aquí por casualidad. Cuando ya se llega a mis años, uno se jubila y las pocas, bueno, se tienen las cosas claras, a lo mejor no se tienen muchas, pero las que se tienen muy claras. Entonces yo tengo muy clarito que las fuentes de la amistad son escasas y que si no se las cuida, se secan. Entonces, quienes me habéis presentado el libro, sois las fuentes de la amistad. En primer lugar, Jesús, como alumno y como perteneciente a esa primera fuente, que digamos es la fuente que se empieza en el colegio, que luego se sigue en el instituto, que se continúa en la universidad. En mi caso, concluía en el servicio militar. Lo único bueno que tenía el servicio militar era que las personas nos sobreponemos a todo y somos capaces de en los momentos más difíciles hacer amistades. Pues esa gran fuente, que en principio es una fuente muy grande, pero con el tiempo se va secando. Salvo que alguien la trabaje un poco, la limpie. En mi caso, en la promoción mía de magisterio, pues habíamos perdido todo contacto. Solo tenía contacto con uno o dos. Pero alguien empezó a coger teléfonos y, vale, nos reunimos, una cena. Pues entonces la fuente otra vez vuelve a brotar y vuelve a manar. Pues
Jesús, una flor para ti grande, porque representas a esa fuente inmensa de amistad y a los que estáis aquí, que representas también. Después, uno termina sus estudios, se va a trabajar a una empresa, en mi caso era un colegio, y ahí tienes otro campo de relaciones, ahí hay otra fuente. Ahí hay otra fuente que, si la aprovechas, puede tener mucho caudal. Entonces, si tú no te quedas en el que tienes al lado, algunas veces dices, nos quedamos y solo hablamos con el compañero de enfrente o con el que tomo café. Si te preocupas por los de otros niveles, por sus problemas, e incluso por los de otros, por los de administración y servicios, te preocupas por todo. Entonces, claro, el manantial fluye, se multiplica. Y ya, si coges el sindicato como elemento para hacer que esa fuente sea todavía mayor, entonces ya consigues un caudal inmenso. El sindicato, en la idea de que, preocupándote por resolver los problemas de los otros, tienes alguna posibilidad, aunque pocas, de resolver lo tuyo. Fijaros lo difícil, porque la mayoría de la gente piensa, no, yo me resuelvo mis cosas y punto. No, como pienses tú solo resolverte tus cosas, las posibilidades que tienes de resolverlas son cero. Si te preocupas por los demás se preocuparán por ti, y entonces seréis muchos los que intentaréis conseguir. Pues desde esa perspectiva sindical entenderéis que la fuente crece. Entonces Esther representa esa fuente, porque ya no solo, Esther no era de mi colegio, pero al incluir el sindicato, pues hay otras empresas. Y si el sindicato es el sindicato de clase, entonces ya no solo tienes posibilidades de entablar relaciones con los de tu gremio, sino con los de todas las profesiones, ¿no? Bueno, pues tú, Esther, representas esa fuente y representas esa visión del sindicato en lo que es la esencia del sindicato. Otra de las cosas buenas, ¿no?, que tenemos ya cuando uno es mayor es que la visión que se tiene es más global. Entonces yo ahora no tengo la visión de lo que pasó en el último congreso del sindicato, de cosas próximas, sino yo tengo la visión de unos 40 años de vida sindical. Yo, cuando el primer mes que en mi nómina ya no figuraba cuota social, que era la cuota que se pagaba al vertical, entonces ese mes nos juntamos y decidimos, pues ahora, porque nos da la gana, nos vamos a afiliar a un sindicato. Nos afiliamos a las comisiones obreras. Bueno, pues entonces, desde esas esencias, Esther, una flor inmensa para ti y para los que estáis aquí, que sois la esencia del sindicato. La última fuente es una fuente muy difícil de encontrar, porque es la fuente que conseguimos gracias a la dedicación de nuestro tiempo libre. Hemos estudiado nuestras amistades, trabajado nuestras amistades, pero luego tenemos tiempo libre. Digo que es muy difícil por dos razones. Una, porque ya se encargan ellos de que tengamos poco tiempo libre. Cuanto más trabajo, mejor. Poco tiempo libre. Y lo segundo, porque el tiempo libre, pues si lo tenemos, oye, pues mira, os lo organizamos nosotros. Hacemos grandes centros comerciales, grandes luces, tragaperras y cosas de esas, que llaman mucho la atención eso, y eso atrae a la gente y tal. Y así ya nosotros les llevamos por el camino que queremos. Yo aquí he tenido mucha suerte y entonces un buen día decidí que el tiempo libre me lo gestionaba yo. Y entonces, hombre, pues como yo tenía esa inquietud por escribir, pues digo, pues vamos a ver, no voy a ir a una facultad, voy a ir a talleres. Y entonces comencé a ir a talleres. El primer taller fue un taller de guión,
dice amigo, te gustaba. ¿Para qué vamos a andar? Pues nos hacemos amigos y ya está, y nos da igual, al mismo tiempo que yo te enseño y tú aprendes, nos tomamos una caña y amigos para siempre. Y amigos para siempre. Luego hice otra, como os he dicho, otra experiencia, que fue la de el taller por internet. Y ahí, pues yo no he manejado bien los hilos o algo ha fallado. Porque claro, al principio todo muy bien. Nos pasamos todo, hacemos el grupo, pero pues ya no queda nada. ¿Por qué? Yo pienso que porque no nos tomamos ninguna caña. Y luego ya tuve la suerte, porque a Jesús Urceroy solo hay que mirarlo. Solo. Si lo miras, ya sabes que es una suerte estar con él. Es una suerte. Porque su cara refleja, es un orgollón de amistad. Es decir, yo he visto el nacimiento del héroe infantil y ¡pum! Eso sale. La cara de Jesús es así. Él, pues bueno, sus cursos eran eso. Éramos amigos. ¿Por qué? Hombre, siempre había alguien que llevaba, porque era un cumpleaños, o por la razón que fuese. Oye, un poco de gamonero, que eso está bien. Y otro llevaba un poco de vino y otro. Y entonces, pues eso sí que hace amistad. Además nos llevaba a Béjar, donde había encuentros de poesía y todo eso. Bueno, pues ya digo que tuve la suerte y así es la tercera fuente, que esa la hay que trabajar, pero yo animo a que la trabajéis, porque es muy importante. Porque claro, ¿quién no puede estar en una asociación de vecinos? Y ese contacto, pues, produce amistad. Entonces, que no os controlen ese tiempo libre, controlarlos, ser dueños de ese tiempo libre, y para ti, Jesús, pues, una cosa grandísima, inmensa. Bien, hecho estos agradecimientos, que yo creo que si para el conjunto de los que estáis aquí, pues tengo que hacer algunas menciones especiales, poquitas, pero sí alguna. En primer lugar, pues a la PNI. Tenemos el local, pues eso, muy agradable, y pues muchas gracias y una flor también. También a la editorial, por supuesto, a Margot, Gemma, la flor por ti, por tu trabajo y por hacer realidad un sueño. Tengo que hacer una flor especial para Ana Hernando. Ana Hernando es una escultora. Esta es una foto de una escultura. Tiene en el interior, que es mirar una estrella, y entonces no ha podido estar aquí hoy porque está presentando ella también un libro. Pero, claro, es que el arte emociona, por lo menos a mí me emociona. Me emociona ver esta escultura porque es el resumen de todo lo que yo quería expresar. Yo vengo aquí, he estado 5 o 6 años, porque esto lleva su tiempo. Y ella, en una cultura, a lo mejor también ella ha tenido... Pero bueno, nosotros somos los que nos abrazamos. Ellos son los que se pegan. Lo que pasa es que desgraciadamente ellos se pegan, pero las bofetadas las recibimos nosotros. Las recibimos en forma de recortes sociales. Las recibimos en forma de víctimas de la guerra. Las recibimos en hambrunas en diferentes países o víctimas de atentados. Nosotros recibimos. Pero, bueno, yo desde aquí la mando una a Ana. Luego tengo que hacer también mención especial a un grupo de personas que yo las tengo englobadas en un grupo de correo que es las lectoras favoritas, son las lectoras favoritas, que no entre sí no se conocen por eso de la copia oculta, pero que muchas estáis aquí.
Entonces, pues una flor especial porque sé que es un martirio ir leyendo capítulo a capítulo y esperar 6 meses hasta ver cómo sigue. Pues una flor para vosotras, y luego tengo que también una flor para toda mi familia, y en especial para la A, lo digo en el libro, es una letra generosa, la A de amar, la A de dar, la A de paz. Pues eso. Para la A de Inma, para la A de David, para la A de Alba, por emparejamiento, para la A de Javi, para la A de Elena y, por supuesto, para la A de Nicolás y para la A de Vera. Termino como he empezado. Empecé recordando a mi padre y voy a terminar haciendo alusión a mi madre. Mi madre tiene 90 años y es feliz, o creemos que es feliz, porque lo bueno que tiene mi madre es que nos hace creer que ella es feliz, aunque tenga sus cosas. ¿Por qué? Porque como hay muchos acontecimientos familiares, siempre está contenta, siempre está alegre, está, ya digo, en una residencia, y cuando la llamamos, hoy no me va a dar tiempo, pero cuando la llamamos siempre es espiritual. Bueno, un beso para todos, y así no me olvido de nada. Pues eso digo yo. Un beso para todos y una flor para todas. Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran